Cuando la gente le preguntaba a un sacerdote, ¿la Virgen se parece a la imagen que está en la cueva? Y decía, en absoluto. Sí. O sea, María Reina, el podcast de los consagrados. Bienvenidos a este nuevo podcast de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy, a pedido de varios, exigencia, como dijimos en el podcast anterior, vamos a continuar el tema que dejamos justamente por la mitad de las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes, Francia, a la Santa de Lourdes, Santa Bernardita. Y tenemos la alegría de continuar aquí escuchando la conversa de esta tan hermosa historia de las apariciones de Lourdes con el Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María, ¿cómo estás, hermano Cristian? Qué alegría, de nuevo. Aquí nosotros con más alegría todavía. Yo creo que todos los que están escuchando están ansiosos de seguir. Dicen, no, una hora se hace poquito, podría escucharlo por varias horas, varios comentarios en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que todo lo que se refiere, sobre todo a apariciones de la Virgen y tal, es realmente apasionante, porque ahí uno se da cuenta de cómo el cielo y la tierra están mucho más unidos de lo que parece. Lo que nos falta es tener esa capacidad de escuchar lo que nos quieren decir y estar atentos. Exacto, así es. Hicimos 2 podcasts sobre la vida mística. Vale la pena que la gente los escuche en el canal de Caballeros de la Virgen. Sí, de la vida mística es muy importante, porque las personas piensan que cosas místicas son solo de gente excepcional, así y tal, ¿no? Y no, todos los bautizados en algún momento de la vida tienen algún tipo de manifestación sensible, ¿no?, de esa presencia de lo sobrenatural. Claro que personas como Bernardita o los pastorcitos de Fátima, pues no. Son excepcionales, son claro. Excepcionales porque... Santa Catalina. Sí, exactamente. Ellos, por su inocencia y, en fin, tal vez por su insignificancia, de acuerdo a los criterios del mundo, fueron elegidos por el cielo para recibir unos mensajes maravillosos, ¿no? Y fundamentales para la vida de la humanidad. Así es, Padre. Es una misericordia del cielo poder revelarnos eso y Dios permitir que la Virgen se nos aparezca y nos transmita eso. Padre, entremos directo al tema porque hay tanto detalle que no podemos, no tenemos tanto tiempo. Sí, lo que ocurre es eso mismo. Y tampoco es difícil hacer como un resumen de todo. No, pero no importa. Así como lo estamos haciendo está fenomenal. Sí, entonces queda un relato, pero es muy incompleto. O sea, si las personas quieren de verdad, ¿no?, leer libros que le informen con todo detalle de la vida de Bernardita y de las apariciones de Lourdes, pues hay muchos libros que lo tratan. ¿Qué nos recomienda usted, Padre? Pues, por ejemplo, el de René Laurentin, el padre Bernardita os habla. No sé si está traducido al español, debe estar. Cualquiera de estos también. Anne Bernet, Bernadette Soubirous, también me imagino que está traducido. Del más antiguo, de Trochy, Santa Bernardita, ¿no? La vidente de Lourdes. Todos en francés. Estos están todos en francés, pero ahí traducidos al español. La canción de Bernadette es otro libro que dio origen a aquella famosa película en blanco y negro, que habrá muchos de los que están escuchando el podcast la habrán visto. Esa canción de Bernadette, ese es un relato bastante bien hecho, aunque hay cosas adaptadas, digamos, porque es medio novelado, pero la base sustancial de las apariciones está todo ahí. Sí. Fenomenal, Padre. Bueno, Padre, nosotros quedamos, creo que en la 9ª aparición, ¿no? Sí, en la 9ª aparición. Vamos a comenzarla. Sí, vamos a comenzar la 9ª aparición, son 18. Entonces estamos casi en la mitad. Los que no han visto los 2 primeros podcasts, vale la pena. Hicimos el primero contando la historia en general, también con varios detalles históricos y que contextualizan la aparición de la Virgen. El segundo ya hablamos propiamente, comenzamos la aparición por aparición, qué decía o qué manifestaba la Virgen, aparición por aparición, y hoy vamos a... Se supone que terminar las apariciones de la Virgen. Sí, no, vamos a terminar. No, hay que terminar, ¿sabes? Hay que terminar sí o sí, pero es que a veces no me doy cuenta yo de la hora. No importa, Padre. Aquí está todo el mundo contento escuchando. No, pero... no, si no terminamos, entonces se hace demasiado largo así, ¿no? Y seguro vamos a repetir alguna cosa. Eso, pero bueno.
Entonces, nos habíamos quedado en aquella octava aparición que, digamos, es el momento en que le llega ese mensaje, ¿no?, de penitencia. Dice: penitencia, rogad a Dios por la conversión de los pecadores. Y ella se arrodilla, besa el suelo como penitencia por los pecadores. Y también es muy interesante cuando le preguntan cómo la Virgen le hablaba, ¿no? Le hablaba en patuá y le hablaba siempre de usted, con un inmenso respeto. Que nunca ocurría eso hablando a una niña pastorcita del nivel social de ella, ¿no? Entonces, eso muestra el respeto, la dignidad de cada bautizado y de cómo no importa las circunstancias personales, económicas, materiales de esa persona, porque para Dios todos sus hijos son únicos y tienen una dignidad única. Entonces, eso es muy importante aplicarlo también en nuestras relaciones personales, sociales y tal, como debe ser el respeto entre nosotros, igual que de la Virgen con Bernardita, ¿no? Bueno, entonces pasamos ya a la novena aparición. Estamos a final de mes de febrero, es el día 25 de febrero, que es todavía, es invierno, todavía es bien frío. Pues a las 2 de la mañana aparecen ya las primeras personas en la cueva. Entonces ya la expectación... ¿Santa Bernardita estaba ahí? No, Santa Bernardita llega a las 5 de la mañana y ya no cabía nadie. Sí. Entonces había una multitud de personas, ¿no? Entonces ella se arrodilla, empieza a rezar y inmediatamente ella entra en éxtasis, se queda toda pálida, como que blanca, y empiezan las sonrisas, empiezan los momentos tristes y empieza a andar de rodillas de un lado a otro de la cueva. La de Santa Bernardita. Santa Bernardita, de rodillas iba andando. Entonces, mucha gente dice, bueno, está loca, ¿no? Ahí es que ella empieza a comer la hierba. ¿Primera vez? Sí, esta es la primera vez que hace eso. Porque las otras veces había besado el suelo por los pecadores y tal, pero esta vez como que la Virgen le pide algo más, un sacrificio mayor. Solo que las personas, como no ven nada, solo la ven a ella. Claro, entonces imagínense ella como esos cambios temperamentales, claro, que de repente llora, que de repente está feliz, de que de repente empieza a andar de rodillas y nadie ve nada. Claro, exactamente. Está loca. Y sobre todo cuando empieza a comer hierba, pues se cree un bicho, se cree un animalito. Exacto. Empieza a comer, a arrancar las hojitas de los arbustillos que crecen por ahí y empieza a comérsela y empieza a escarbar la tierra. Entonces, escarbando la tierra ya la gente empieza a reírse, pero en voz alta ya. Empiezan a reírse, pegarse codazos y tal, ¿no? Dice... Entonces unos se van de la cueva burlándose. Mira, pues pobrecita, ¿no? Parecía una cosa tan interesante, tan linda, pero qué lástima, está totalmente perdida. Y toda la familia muerta de vergüenza. Se la llevan, ella ya con toda la cara llena de barro. No. Todo eso. Ahí ella dice, no, ella me pidió que yo comiera la hierba y que me lavase la cara en el agua. Dice, y entonces Ahí fue que escarbó. No. Sí, ahí fue que escarbó en el fondo de la cueva y entonces le empieza... ella empieza a notar que la tierra está húmeda, pero no sale todavía agua. Escarba más, hace como un hoyo. Allí se llena de agua barrosa que ella la tira varias veces fuera, se queda un poco más clara. Ella bebe de esa agua llena de barro, se lava la cara con esa agua y queda toda... Es muy curioso todo eso. Y claro, ella no sabía dónde le mandaba la Virgen a beber, ¿no? Ella pensaba, como no había nada en el fondo de la cueva donde la Virgen señalaba, ella duda, por eso va de un lado a otro de la cueva. Ella se va hacia el río. Y la Virgen le dice, no, ahí. Y vuelve al fondo de la cueva. Ahí es cuando empieza a escarbar. Y ¿qué pasa? La cueva, como la conocemos hoy en día, era mucho más... Ella estaba aterrada a la cueva. Entonces, las personas hoy en día no pueden tocar el techo de la cueva, la parte más alta de la cueva. Pero en aquella época sí, porque estaba llena de tierra.
Estaba la roca de color negro oscuro, pues masa biel, una masa vieja, ¿no? Como una piedra vieja. Masa biel es el nombre de la cueva. Sí. Y entonces las personas podían, en un plano inclinado hacia el interior de la cueva, podían llegar hasta tocar el techo de la cueva. ¿Sí? Entonces el agua hoy en día se ve salir de la roca y es abajo en el nivel del suelo, de la actual, que es sin tierra. Entonces que más o menos sería 1 metro por encima del río. En aquella época no había mucha más tierra, estaba mucho más alto el suelo. Y había una roca grande, más o menos donde está el actual altar de la cueva. Esa roca grande era el lugar cerca del cual se colocaba Bernardita para ver a la Virgen. Está marcado en el suelo hoy en día el lugar donde Bernardita estaba. Sí, padre. Se quedaba de rodillas para ver a la Virgen. Es un lugar para besar en el piso. No, claro, todo aquello es más santo. Y es impresionante, la gente pasa, se puede pasar por dentro de la cueva, se ve el lugar donde nace el agua, que está cubierto con un cristal, y la gente va pasando con la mano por la roca hasta llegar al lugar debajo de donde aparecía la Virgen, que es un hueco ovalado que era el que hacía como de marco de la aparición. Aunque la Virgen a veces bajaba. Porque ese hueco donde está la imagen de la Virgen donde aparecía, por detrás es un conjunto de cuevas y se comunica con el fondo de la cueva. Y entonces a veces la Virgen bajaba y se encontraba con Bernardita. No. O sea, por todo ese lugar caminó la Virgen. Sí, más o menos. No sí. solamente en esa... No el mismo suelo que está hoy en día. Claro, pero no, porque uno a veces piensa que la Virgen siempre se apareció en aquel nicho que tiene arriba. No, ella a veces se movía. Yo quiero contar una infidencia, padre, porque usted decía, el padre Manuel tiene un pedazo de roca del lugar donde estaba la Virgen. ¿Cómo lo consiguió, padre? Yo pensé que lo había contado ya. No lo ha contado. Y dijo que la iba a traer, no alcanzó. Ay, qué pena, se me olvidó. Bueno, sí, todas las mañanas antes lo beso y me hago la señal de la cruz con una pedacito de la roca de la Virgen de Masabiel. Lo habrá pisado. ¿Cómo lo consiguió usted? No, fue una peregrinación que fuimos desde Zaragoza, fuimos a Lourdes, estábamos rezando. Y de repente aparece un funcionario ahí, porque justo más o menos debajo de donde está la Virgen, un poco más a la derecha de la imagen, hay un ambón para la lectura de las misas. Y entonces no sé si estaban poniendo un cable o algo así. Y entonces llegó ahí un funcionario con un martillo, un cincel, y empezó a golpear la roca. Porque esa roca es una roca milenaria y no sé cuántos siglos, miles de siglos llevará ahí la roca esa. Y es durísima. La Virgen estuvo ahí. Sí, claro, pero empezó a golpearla para hacer como una ranura o algo así para pasar algo. Y empezó a saltar pedazos de la roca. Y nosotros estábamos delante rezando, pues... ¿Cómo vamos a dejar que después la tire? Que después la boten en la basura. Sí, empezamos a agarrar los que estábamos allí, los caballeros estábamos ahí. Agarramos todos los pedacitos que encontramos y me guardé uno de recuerdo. Fue un regalo de la Virgen, sí. Exacto. Porque coincidió de casualidad con esa pequeña obra que hicieron. Bueno, pero continuemos, padre. Sí, bueno, entonces ¿qué pasó? Entonces eso era... Y ella repetía, ella le daba igual lo que la gente dijese. Ella decía, no es por los pecados, ella había visto a la Virgen, ella no tenía ninguna duda. Era la otra gente que no sabía interpretar qué es lo que había pasado. Y el por qué hacía esas cosas tan raras. Era una manera de humillación. Y estas humillaciones eran las que atraían gracias de Dios para convertir a los incrédulos, a los pecadores, a los que no creían, habían perdido la fe. Entonces, hay veces que nosotros pensamos que nuestras humillaciones son una cosa mala que nos ocurre, ¿no? A lo mejor en nuestra vida profesional o en la casa se burlan de nosotros por algo, lo que sea. No, aprendamos de Bernardita a ofrecerlo por los pecadores. Esas humillaciones tienen más valor a lo mejor que hacer ayuno. Claro. Entonces, lo que pasa es que somos orgullosos, no tenemos humildad en un grado de santos, ¿no? Como Bernardita, ¿no? Hicimos un podcast ahora que estamos en Cuaresma sobre la explicación de la Cuaresma. Los que no lo han visto, les dejamos el link y ahí justo hablamos de eso. Lo que más quiere Dios no es que el cumplimiento de una ley, es que entreguemos nuestro corazón con amor
cumplamos esa ley, pero por amor, y ahí vienen los sacrificios que más le cuesta a cada uno, como estas humillaciones. Claro, o sea, a nadie le gusta pasar por loco, ni que se burlen de uno, nada de eso, ¿no? Y Bernardita pasó por eso, ¿no? Es algo tremendo. Ahí fue llevada el procurador imperial, que hasta entonces se había mantenido al margen. Ya el tumulto es tan grande y todo eso que ya de París le están pidiendo cuentas. Pero ¿qué es lo que está pasando en Lourdes? Porque ya llegan noticias y tal. Entonces él tiene que intervenir y él es totalmente contrario a las apariciones. Él trata de presionar de todas las maneras, mucho más que el comisario. Pero el comisario en realidad es un subalterno de él. Entonces Bernardita, imperturbable, ella va respondiendo exactamente lo mismo sin contradecirse en nada. Y este hombre pues queda todo furioso, etcétera y tal, pero no puede hacer nada. Tampoco puede impedirle de ir a la cueva. Él se lo dice, que no vaya a la cueva. Se lo prohíbe. Y más o menos que le amenaza. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? De varias cosas y tal, como pasó con los pastorcitos de Fátima. Quieren meterlo en la cárcel y tal. Entonces ella está prohibida de ir. Y entonces al día siguiente, que es el viernes, día 26 de febrero, no va por la mañana, a pesar de que ella estaba sintiendo la llamada. Después ella va al final con su tía y con un grupo de mujeres y rezar varios rosarios, pero la Virgen no apareció. Entonces ella quedó con una aprobación interior muy grande. Decía, ¿qué es lo que yo le he hecho a ella, a la señora, para que no venga a hablar conmigo, ¿no? Y queda muy triste. Ahí el sábado se da la 10ª aparición, que es día 27 de febrero. Dice, ahí va a la aparición a asistir un personaje importante de Lourdes, que era el director de la Escuela Superior de Lourdes. Era un hombre que era la máxima autoridad intelectual en el pueblo, aparte del médico, del doctor Dussou. Entonces él va y se vuelve a repetir la escena de la hierba, de lavarse con barro. Todo eso. Él ve todo eso, ¿no? Y él queda muy mal impresionado, ¿no? Claro. Solo que, bueno, ahí llegamos pero lo que le impresionaba a él también era la serenidad de ella, de que no se dejaba influenciar por lo que pasaba a su alrededor. Y el estado de iluminación en que ella se encontraba en eso, cuando hacía esas cosas, que no hacía caso de nada de lo que pasaba a su alrededor. Estaba tomada enteramente por ese diálogo misterioso, esas sonrisas, esos gestos de tristeza también. Ahí se ve un milagro más. Ella era una niña pobre, enferma, llena de personas adultas alrededor, de gente importante, queriendo presionarla para lo contrario, y ella mantenerse serena. Eso no es natural. Podríamos poner a varios psicólogos, psiquiatras a analizar eso, que no es natural. Imposible. Lo normal es que se quedase intimidada, nerviosa, ¿qué va a pasar? No, ella lo tomaba, ella dominaba el ambiente. Imagínense, exacto. Sí, impresionante. Bueno, ahí se da la 10ª aparición, el domingo 28 de febrero. Ahí, en esa aparición, ya tenemos a 1.150 personas. Y tenemos los datos porque era contado por la policía. Estaba el comisario Jacomet, estaba ahí contando todos los que había. Y ver que en esa época eso era una multitud. Y sobre todo en un pueblito. Lourdes no era una ciudad grande, era un pueblo. Sí. Era un pueblo. Y todo el mundo ya solamente ya hablaba de Lourdes, de la aparición de Bernardita. Y tal. Allí vuelve a ocurrir lo mismo. Es la misma escena del barro. Fueron varias veces. Yo pensé que había sido solo una vez. No, eso ya es... Sí, porque es el contenido principal de la aparición es la penitencia. Es la penitencia y la oración por los pecadores. Entonces, y por eso se repite en varias... La Virgen le pide cada vez que lo haga. Después de haber rezado un poco el rosario y tal, entonces le dice, ¿quieres comer la hierba? ¿Quieres lavarte en la fuente por los pecadores? Entonces, bueno, entonces estamos en la 10ª aparición. Después de la aparición, le interrogan. Le hacen un interrogatorio así le presionan muchísimo. Y ahí el procurador imperial le dice, te vamos a meter en la cárcel. Y ella dice, bueno,
pues métame en la cárcel. O sea, estoy dispuesta a ir. Pero le advierto de una cosa, que los barrotes sean bien fuertes porque me voy a escapar. ¿Así le dijo? Así le dijo. Le desafió al... Lo que usted dijo, dejaba insegura a los otros. Dejaba insegura, dice, porque ella de tal manera era fuerte la llamada de Nuestra Señora que ella sentía que ella era capaz de doblar los barrotes de la cárcel y salir. Si le impedían, ella era capaz de hacerlo. Romper las paredes. Una cosa impresionante, ¿no? Dice que tenga un buen candado. Dice que los barrotes sean fuertes y tenga un buen candado porque me voy a escapar. Y dice, tienes que renunciar a ir y tal. No dejaré de ir. El procurador queda todo, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, dice... Parecen esos diálogos de los inicios del cristianismo, de los mártires y de los de los verdugos que iban a matar a los... Sí, que eran los gobernadores imperiales y tal, todo eso. Y una niña y le decía de todo al gobernador. De todo, y dejaba inseguro. Exactamente, sí. Allí Clarence, el profesor Clarence, le hace también una serie de estudios y hace un informe. ¿Quién es el profesor Clarence? El profesor Clarence era el director de la Escuela Superior de Lourdes. Ah, ya. Entonces, él hace el estudio y concluye así, que no era una persona alucinada por las respuestas que daba, etcétera, todo eso. Y le pregunta una cosa muy interesante. Y le pregunta, ¿te ha dado algún mensaje o alguna misión que cumplir? Y ella dice, no, todavía no. Fíjese que estamos en la 11ª aparición. Padre, entonces, vamos a hacer una pausa y ya continuamos. No se despeguen. Salve María. Soy el Padre Manuel Rodríguez de los Caballeros de la Virgen Heraldos del Evangelio y quiero hacerte una invitación muy especial. Vamos a comenzar el nuevo curso de preparación para la consagración a la Santísima Virgen María, conociendo su verdadera devoción. Es un curso online, enteramente gratuito y en el cual la Santísima Virgen María quiere hacerte un regalo, participar de su propio corazón. No dejes de participar en este curso. Haz clic en el link que está ahí abajo. Y hasta pronto. Continuamos con este tan bello tema de las apariciones de Lourdes. No se olviden de compartir, dar su like, suscribirse al canal para que así estos medios de comunicación puedan llevar este video tan bonito y ¿cómo se llama? Enriquecedor para muchas otras personas, ¿no? Entonces estamos en la 10ª aparición ya, ¿no? O 11ª. 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 Sí, o 10ª. Y ahora entramos en la 12ª. Ah, 12ª. La 12ª aparición. Así. Que es el lunes ya 1 de marzo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí ya tenemos, en la anterior había habido 1.150 personas. En esta ya tenemos 1.500 personas que desde que es noche ya están en la cueva esperando la aparición. Entonces, te ve que es día por día, ¿no? Como va aumentando la cantidad de gente que vienen ya de lejos, que quieren estar ahí presentes. En esta aparición es que se produce la primera curación milagrosa. Esta es la 12ª. Y también es la primera aparición que aparece un sacerdote en la cueva. Era un sacerdote que estaba de paso, no era de Lourdes, y que era miope. Entonces, él quería ver a Bernardita durante el éxtasis. Entonces, él, como no veía de lejos, y había tanta gente, entonces él, claro, como era que iba de sotana, entonces todo el mundo empieza a apartarse, se organiza un jaleo y tal. Y es un dato importante porque empiezan a acusar a la iglesia de que está apoyando las apariciones. El párroco no sabía nada porque era un sacerdote que estaba de paso por allí. Y realmente después le dan un aviso que no puede ir, que nunca más vuelve ningún sacerdote, ningún otro sacerdote estuvo presente durante las apariciones. Porque en una época que hablamos antes, que había mucha persecución a la iglesia. Y creo que hubo, también usted dijo una aparición, entre comillas, que era aparición algo falso, ¿no? Sí, ahora un poquito más adelante. Porque fíjese que son pocos días que están pasando. Entonces no ha dado tiempo todavía a que se produzca ese tipo de fenómenos. Pero va a ocurrir. Poco después de esta aparición va a pasar eso. Que va a haber apariciones falsas en la propia cueva.
Y eso da lugar a una serie de calumnias contra las apariciones, etcétera, todo eso. Bueno, entonces, aquí en esta aparición también ocurre una cosa muy curiosa que es lo mismo de la anterior. Ella besa la tierra, come la hierba, se lava en el agua, que ya no está tan barrosa. La gente ha ido poco a poco como que arreglando un poco el agujero, pero sigue siendo un agujero en la tierra, no hay nada más. Pero hay un agujero grande, tal vez rodeado de unas piedras, una cosa así. Y ella hace todo el ritual ese y tal. La gente ya está acostumbrada, ya lo toma como algo normal. Y lo que ocurre es que en un momento de la aparición, ella saca su rosario del bolsillo de la falda y lo levanta así hacia la Virgen. Pero de repente lo baja y saca otro rosario. Así. ¿Qué pasó? Ahí la gente pensó, la Virgen está bendiciendo los rosarios. Y otros repetían hacia atrás, no es Bernadette, está bendiciendo los rosarios. Ahí todo el mundo sacó los rosarios en alto. Y entonces le contaban, no, la Virgen había bendecido los rosarios, no sé qué, no sé cuánto. Y en una de las cosas, y que Bernardita había bendecido rosarios. Decía, un laico no puede bendecir objetos sagrados. Claro. Y entonces empezaron a acusar de eso. Y él le interroga el párroco al respecto de eso. Y ella dice, no, lo que pasó fue que yo llevaba 2 rosarios en la falda. Porque llevaba el mío, que era uno de esos viejitos y tal, que se conserva hoy en día entre los recuerdos de Bernardita, en lo que es un lugar de peregrinación también, que es el calabozo, donde la familia vivía. Ahí hay varios objetos que pertenecieron a Bernardita, y uno de ellos es el rosario famoso, que ella nunca quiso entregar a nadie. Le ofrecían cambiarlo por rosarios de oro, de marfil, no sé qué. Y ella, no, yo quiero este. Y fíjense por qué. Porque en esta aparición, ella saca el rosario, pero se equivoca de rosario. En vez de sacar el suyo, saca el de una enferma que le habían pedido que lo llevase a la aparición, el rosario. Y la Virgen, cuando ve ese rosario, hace un gesto así, que no, ese no. Y entonces Bernardita lo vuelve a meter y ahí saca el otro del mismo bolsillo, el suyo. Ahí es cuando ella reza el rosario. Ahí se entiende. Y entonces ese movimiento de subir y bajar los rosarios es lo que la gente interpretó que había bendecido rosarios. Era algo normal. Claro, era que la Virgen quería que rezara el rosario con el suyo. Por eso ella nunca lo quería pasar a otra persona, ni cambiar, porque como que la Virgen le decía que ese era su rosario. Curioso. Sí, bonito. Sí. Nosotros, Padre Manuel y todos los caballeros de la Virgen, tenemos la costumbre de siempre andar con un rosario. En el hábito el grande, pero a veces que tenemos trabajos serviles o citas médicas que se necesita ir sin el hábito, siempre andamos con un rosario también pequeño. Claro. O sea, nunca dejamos el rosario. No, nunca. Porque es nuestra arma. Es nuestra arma contra el demonio. Y miren que la Virgen como que le da una propiedad que es su rosario. Ese es su rosario, exactamente. Bueno, esto es muy, muy interesante. Además del rosario, Bernardita, en el momento también de la primera aparición, llevaba la medalla milagrosa al cuello. Una medallita súper común y simple. Pero que había sido hace poco. Esas son 2 cosas que ningún católico debería de olvidarse cuando sale de casa. Llevar la medalla milagrosa y llevar el rosario en el bolsillo. Y el escapulario del Carmen. Bueno, andar ahí. Bueno, también el escapulario del Carmen también es fundamental. No sé si Bernardita lo llevaba, eso no lo sé. Después la primera imagen que colocaron en el hueco de la cueva, de la roca donde aparecía la Virgen, en ese hueco, la primera imagen que colocaron era de una imagen de la Virgen de las Gracias, de la Milagrosa, de la Milagrosa que había ocurrido recientemente, o sea, en una aparición reciente, ya aprobada en aquella época por la Iglesia en 1830. Fueron 28 años después, es que la aparición de Lourdes. Entonces, el primer milagro que se da, yo creo que ya lo conté en alguno de los podcasts anteriores, es el de la Catherine Latapie. Ella era una campesina ruda, bruta, que se peleaba con todos sus vecinos. Era una persona muy,
muy tosca, de maltrato, era difícil trato con ella. Sí, entonces ella tenía ya bastantes hijos y estaba embarazada de 9 meses, solo que había tenido como una caída y se había quedado con la mano paralizada. No podía moverla. Entonces imagínese, tenía que cuidar a los niños, estaba esperando a otro niño. Entonces ella va desde 7 kilómetros de distancia andando con los niños para estar presente en esa madrugada en la aparición. Y ella está ahí presente. Cuando se va Bernardita y todas las personas dejan el lugar, ella se arrastra hasta lo alto de esa rampa que había en el interior de la cueva, al final de la cual estaba la fuente de agua. Y entonces ella sumerge la mano seca, la sumerge en el agua. Inmediatamente ella sintió que le devolvía la fuerza, el movimiento, todo. Entonces ella queda feliz, solo que al mismo tiempo también siente los dolores de parto. Y allí le pide a la Virgen que le dé tiempo a llegar a su casa. Entonces anda 7 kilómetros hasta su casa. Con todos los niños a punto de dar a luz. A punto de dar a luz. Y cuando entra en la casa, ahí da a luz. Justo que le había pedido a la Virgen que pudiese dar a luz en su casa. Ese es el primer milagro reconocido de Lourdes, de Catalina Latapí. Al día siguiente, el 2 de marzo, martes... Ese milagro supongo que recorrió rápidamente. Claro, no, ya corría de boca en boca el milagro, impresionante. El 13 se da la 13ª aparición en ese día. Ya tenemos a 1.650 personas allí. Ocurre exactamente lo mismo. Lo contrario a lo que todas esas otras personas que no querían que fuese gente y empezaban a calumniar, lo que hacía era que la gente fuese más personas. Más gente. Algunos iban por curiosidad, otros iban por de verdad devoción, otros porque necesitaban curación. Habían oído hablar que había gente que se había curado, todo eso. Y en esta ocasión es muy interesante porque ahí le da la primera misión que tiene que cumplir, que es ir a ver a los sacerdotes del pueblo y decirles que tienen que construir una capilla en ese lugar. Sí. Como San Juan Diego, también la Virgen le dijo. También le dijo que construyera una iglesia, porque el edificio sagrado tiene una bendición especial y es donde Dios se comunica con nosotros. Es donde se celebra la Eucaristía, donde se puede recibir los sacramentos con más dignidad, etc. Hicimos un podcast de por qué se llama así, Dios tiene casa. Y interesante ese podcast. Explicamos. Entonces, sí, ahí la importancia de los templos y los lugares sagrados. Sí. Bueno, entonces ella se queda de pie delante de la hornacina, sonriendo feliz, ¿no? Y haciendo señales así. Está entendiendo el mensaje que le está dando la señora, o vaquero, ¿no? Dice que vayan a decir que construyen una capilla y que la gente venga aquí en procesión. Entonces, y también le revela un secreto. Que ese famoso secreto de que se habló tanto de Lourdes y tal. ¿Y cuál es entonces? No, pero ya lo cuento. No se conoce todavía. No. Pero ella exclusiva, entonces. Ella va por primera vez a ver al párroco y el párroco le hace el primer interrogatorio, Monseñor Peyramal, directamente a ella. Se lo hace este día, el martes 2 de marzo. Ella le dice, bueno, es algo que se parece a una señora. Porque le dice, ¿pero quién es? Es la Virgen. No sé, es algo que se parece a una señora. Él le dice, mentirosa, eres una mentirosa, estás engañando a la gente. ¿Cómo va a ser y tal? ¿No? Y ella insiste, porque ella era muy recta. O sea, primero le dijo que había que ir en procesión y se olvidó de la capilla. Entonces, cuando ya había salido de la casa y él le había echado de malas maneras de la casa, ella vuelve a llamar a la puerta. Y dice, no, es que me había olvidado una cosa que la Virgen había hecho. Que además de ir en procesión, hay que construir una capilla. Fuera de aquí, la mandó fuera. ¡Qué horror! Sí, quería probarla. Claro. A ver si era cierto o no. Y claro, él quedó desconcertado de ver la inocencia de ella. Y de ver, pues, no está inventando. O sea, con lo mal que la he tratado, ¿cómo se atreve a volver? A golpear de nuevo. A golpear de nuevo para decirme otra cosa peor todavía. O sea, no solo ir en procesión, sino encima construir una capilla, ¿no? Y él le dice, que te diga el nombre. Tengo que saber el nombre. Bueno, ahí pasamos al miércoles, al día siguiente, 3 de marzo. La 14ª aparición. A las 3 de la mañana ya había entre 3.000 y 4.000 personas en la cueva.
alrededor de la cueva. Claro, aquí hay una confusión tremenda. Ella, cuando va a la cueva, no consigue pasar. Entonces, solamente porque varios hombres fuertes y tal empiezan a empujar a la gente, pero casi violentamente, puñetazos, empujones. Ella consigue llegar, pero el cirio que llevaba en la mano se rompe de tanto apretujamiento, tanta gente que se le echa encima. Ella no conseguía ver el hueco de la Virgen, de tan apretada estaba la gente ahí abajo. Entonces, solamente porque eso, a empujones, pero violentamente, dejan paso para que ella pueda ver el hueco de la pared, porque era muy bajita ella. Claro, una niña. Y la gente no se podía arrodillar porque había tanta gente que se quedaban todos de pie, apretados. Entonces ella casi no veía el hueco, casi no se puede arrodillar. Al final le hacen un huequito y se arrodilla y consigue ver. Ella queda con los ojos llenos de lágrimas porque no aparece. O sea, en ese momento no aparece. Ahí todo el mundo se va, han rezado el rosario, todo el mundo sale. Y al cabo de un rato, estando ella en la escuela, siente la llamada. Entonces ella va corriendo, pero solamente con unas 100 personas. Y ahí se aparece Nuestra Señora, ¿no? Importante, sí. Otra, ya abrimos en el podcast anterior que gustos de la Virgen, ¿no? Ella no gustó el tumulto. Del desorden, de eso. Entonces, en el anterior también vimos que había un fulano que hizo de payaso, tampoco apareció. Sí, empezó a burlarse de ella. No son ambientes en los cuales del cielo. Exactamente. O sea, donde hay agitación y tal, ahí no está Dios, ¿no? Y la Virgen no viene. Queda triste, pero lo podía hacer, ¿no? Claro. Entonces vuelve más tarde y ya no había solo 100 personas, ¿no? Ella le insiste, habla con el cura del pueblo. Y ella va y le dice, ella insiste que quiere una capilla. Y el párroco le dice, bueno, entonces que diga su nombre y además le voy a pedir una señal, que haga florecer el rosal. Estamos en pleno invierno. Entonces no podía florecer el rosal, no hay flores en invierno, claro. En Europa, no, en frío no hay. Solo en primavera, todavía falta. Entonces él pide esa señal, curioso, ¿no? Que la Virgen no se la dio. Es interesante eso. Es curioso, ¿no? Bueno, el jueves 4 de marzo es la 15ª aparición. Hay 8.000 personas. Se desbordó totalmente el pueblo entero, llegó gente de todas partes y tal. Pero están toda la noche allí. Ahí sí, estaban rezando, estaban en tal. A las 7 de la mañana todavía no había llegado Bernadette. Ya era de día, la gente dice, pero ¿dónde está? No va a venir, ¿cómo es eso? ¿No? Y además era el jueves, que era el día principal de las apariciones, ¿no? Y dije, ¿por qué? ¿Por qué no había ido? Porque a las 5 de la mañana ocurrió que llegaron 3 médicos de Bordeaux, de una capital mucho más al norte, que ya había llegado por toda Francia, por toda Europa, la noticia. Entonces, estos 3 médicos, que eran eminencias, querían examinar antes a Bernardita. Entonces le hacen todos unos exámenes médicos, a ver si está bien de la cabeza. Sí, exacto. ¿No? Entonces, además, después que consigue desembarazarse de los médicos, que quedan admirados de la claridad del pensamiento de ella, la coherencia de todo lo que habla, y hace un informe favorable después, ¿no? Diciendo, pues realmente no vimos nada en ella que pudiese ser una histérica, una loca, nada de eso. Ella tiene que pasar por la parroquia porque hacen una misa de difuntos de una tía que había fallecido. Aquella tía que la había maltratado a ella en Batres. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que en el camino, que ya había gente por todo el camino, desde el pueblo hasta la cueva, estaba lleno de gente que quiere tocarla a ella, que le pide oraciones, que había una niña ciega. Una niña ciega. Y ella le dice, no, yo no puedo hacer nada. Dice que vaya a la fuente y se lave. Y también había un niño lisiado. Ella le dice a los papás, dice que agarren el cirio, vayan con el cirio hasta la cueva y pónganlo allí. Yo voy a rezar por él, pero lleven el cirio, ¿no? Porque la Virgen había dicho que fueran en peregrinación. Y se acuerdan, una de las primeras apariciones, que ella había quedado contenta con el cirio que había llevado. Ahora todo el mundo estaba con cirio. Todo el mundo iba con cirio, ya, desde entonces y hasta hoy en día. Siempre delante de la cueva están ardiendo cirios de todas las millones de personas que van y compran cirios y los dejan. Claro, como no se pueden encender todos a la vez,
se guardan en una especie de armarios grandes que hay, donde se acumulan los cirios que la gente ha comprado de ofrenda, y esos son los cirios que se van revesando día y noche delante de la cueva. Entonces, dice, ella llega al lugar, empieza a rezar con una gracia y tranquilidad y autoridad completa, ¿no? Y va ordenando las cosas, y va diciendo a la gente, y la gente ya le obedece, ¿no? En la tercera Ave María del segundo misterio queda pálida, y ahí empieza todo el relacionamiento con Aquero. El comisario, esta vez, fue anotando todas las veces, dice, que sonrió. 34 veces sonrió. Dice, porque era una sonrisa celestial. Era algo que todo el mundo quedaba... Y 24 veces hizo inclinaciones y saludos. También con una elegancia increíble, ¿no? Así es el cielo, ¿no? El trato en el cielo es todo con elegancia, con elevación, con alegría de verdad, esa alegría que encanta de ver. Ahí dice que mientras seguía rezando el rosario, dice, al final del rosario intentó hacer la señal de la cruz 3 veces y no pudo. Al final la hizo, ¿no? Y con esa súper elegancia que se estaba diciendo, ¿no? Dice, duró una media hora, ¿verdad? Luego dice que se acercó a la hornacina, repitió sonrisas y también gestos de tristeza. ¿Qué pasó? Que cuando estaba volviendo a la casa, ahí corrió la voz de que la niña se había lavado en la fuente y que había recuperado la vista, ¿no? Y que había sido Bernardita, además, que le había curado la vista. Entonces, cuando ella ya había llegado a la casa, todo el mundo se entera en el pueblo que la niña que estaba ciega se recuperó la vista porque Bernardita había rezado, ¿no? Por ello. Entonces la masa de gente fue a asaltar la pequeña habitación donde vivían, ¿no? Empezaron a golpear la puerta que querían ver a Bernardita. Bernardita tenía que tocar lo que habían traído, los rosarios que tenía. Y era una cosa que, claro, ella no podía hacer. Ella no tenía permiso para bendecir el rosario ni bendecir nada. Ya no podía. Y estaban vigilando también si recibían dinero. Dice, ella jamás aceptó dinero. Dicen que tal vez el secreto se refería a unas recomendaciones particulares que eran para ella, para evitar que le pudieran hacer daño por ese tipo de cosas, ¿no? Porque la gente ya dejaba dinero también en la cueva. Incluso lo tiraban en el hueco de la Virgen donde había aparecido. Después la policía iba y registraba todo a ver si había algún truco de magia, alguna cosa, o luces que habían puesto para simular una aparición, cosas de esas, ¿vale? También. Después viene un periodo de 3 semanas en las que no hay ninguna aparición. Entonces, desde el día 5 hasta el 24 de marzo. ¿En cuál vamos? Ahora vamos a llegar porque ya solamente quedan 3 apariciones. 3 apariciones. Nos quedan 20 minutos, padre. Bueno. Entonces vamos. Entonces, ¿qué pasó? En este tiempo se repiten varios interrogatorios hacia ella. Y el día 25 de marzo, el día de la Anunciación, ella siente la llamada de nuevo, después de un periodo que no habían sentido nada. Bueno, ahí ¿qué pasa? También en estos interrogatorios, en todo esto, se ve que el tal milagro de la niña ciega, y no había sido tal milagro. Es que la niña no era totalmente ciega, y la pobre sugestionada, ¿verdad? Por todo lo que había pasado, por todo. Empezó a ver. Le dijo al papá, estoy viendo mejor. Entonces ya era todo así, medio sugestión, pero toda esa piedad popular, así que esa electricidad. A los hospitales a sugestionar a la gente a que salgan. En ese caso no fue milagro. No fue milagro. No fue milagro, porque realmente la niña no se curó. O sea, ya estaba muy encantada. Sí, y los médicos hicieron todos los exámenes en este periodo de estas semanas y tal, y se vio que no había sido milagro. Ella tenía un defecto en la vista que no se mantuvo. Bueno. Pero claro, de esa manera los periódicos desprestigiaban las apariciones. Pero hay el milagro, no sé qué, de la ciega, ¿no? Y resulta que no era ciega, bueno, todo eso. A las 4 de la mañana, ella, de ese día 25 de marzo, ella va a la cueva. Ese es el día que le revela el nombre, que era lo que le pedía el párroco, Monseñor Peramal, para que creyera. Entonces, le preguntó varias veces, no, pero es que me piden su nombre. Entonces la Virgen sonreía siempre.
El párroco le decía, ¿ves? Ella se burla de ti. Eso es falso, la Virgen no puede hacer eso. Qué horror. La ponía a prueba. Sí, ¿no? claro. Y tú le preguntaste, ella dice que construía una capilla, ¿no? Pero la señora te va a dar la plata. Te va a dar el dinero para construirla. Y le decía a Santa Bernardita. Y Bernardita se quedó así toda cortada, ¿no? Claro. No, ella no me dio la plata y tal. Entonces, ¿cómo vamos a construir la capilla? Pero de todas maneras, dile lo siguiente. Dice, que si dice su nombre, dice, le construiremos una capilla. Dice, y que no será pequeña. Porque Bernardita, para intentar que fuera más fácil de aceptar el mensaje, le decía al párroco, pero basta con que sea pequeña. Dice, eso ya era de la cosecha de ella, no era la Virgen que lo había dicho, ¿no? Y el párroco le dice, bueno, que si ella dice su nombre, entonces le construiremos una capilla y no será pequeña. Yo como que profetizó lo que hay hoy en día, es que es una basílica fabulosa. Bueno, son dos basílicas, ¿no? Una de la Basílica del Rosario y otra la Basílica de la Inmaculada Concepción, y en medio todavía hay otra iglesia. O sea, encima de la Masabiel es una construcción maravillosa. Vamos a colocar ahora, antes de acabar el podcast, sí, otras fotos de la basílica, de los lugares, y otras fotos extras que hemos ido encontrando en blanco y negro para que conozcan un poco más de la Santa y de los lugares de Lourdes. Bueno, entonces esta aparición yo ya la conté cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción. Creo que la conté, ¿verdad? ¿Usted contó? Sí, que el nombre. Porque el nombre era Yo soy la Inmaculada Concepción. Exacto. Ya los que no han visto el podcast tienen que verlo. Exactamente. Entonces, y claro, eso fue una conmoción porque la niña, ella no entendía nada de lo que le estaba... Ella memorizó la frase y se la fue repitiendo desde la cueva hasta la casa del cura para decírsela exactamente como él había dicho. Y la gente le decía, no, pero ¿cómo ha dicho eso? No puede haber dicho eso. Ella habrá dicho que ella fue concebida sin pecado original. Pero no. Ella dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. En patuá, pero o sea, clarísimo. Eu sou era Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Eso es muy, muy, muy profundo. Los que no han visto el podcast de la Inmaculada Concepción, claro, ahí lo explicamos con más detalle. Y es lo que está al pie de la imagen de la cueva, en el hueco donde apareció, es la frase que está escrita. En patuá está escrita. Yo soy la Inmaculada Concepción. Bueno, entonces ahí el párroco que ya se da cuenta de que aquello no se lo ha inventado a la niña, ni nadie se lo ha podido decir, etcétera, etcétera, tal, la cosa va. Ahí vamos, ya el siguiente día, ya del 26 de marzo al 6 de abril, hay un movimiento de fervor, de entusiasmo, gente que llega en masa en peregrinación a la cueva, ya entonces, pero hay una cierta excitación, una cierta frenesí de la gente, y Bernadette no va a la cueva. La Virgen no le llama en ese tiempo. Ahí disminuye un poco la cosa y tal, hasta la 17ª aparición, de la penúltima, el 7 de abril. Entonces, entre los testigos está especialmente el doctor Dossou, que llega tarde, pero él había mandado a una persona del pueblo que le avisase si Bernadette iba. Y le avisan. Entonces el doctor Dossou dice, yo quiero estar presente porque yo quiero hacer una comprobación científica. Él era totalmente ateo, incrédulo. Él llega y le habían dado a Bernadette un cirio enorme. Tanto que él, apoyado en el suelo, él quedaba muy alto, ¿no? Entonces Bernardita, y no lo podía tener en la mano porque pesaba mucho. Entonces ella lo apoya y ella en el éxtasis empieza a poner las manos, se escurren del cirio y se quedan por encima de la llama. Y el doctor Dossou estaba justo al lado de ella. Y entonces él ve durante 10 minutos, contados con su reloj, ve que las llamas del cirio pasan por entre medio de los dedos de ella. No, sí, cuando pasa un segundo ya saca y se grita. 10 minutos. En la segunda decena del Rosario es que empieza el éxtasis. Ella reza las Ave Marías, pero de manera irregular. Se ríe a veces, se llena de alegría, saluda y de vez en cuando sale una lágrima de sus ojos, porque el doctor anota todo.
Y dice, él cuando termina la aparición, que duró 1 hora, el éxtasis duró 1 hora, fue el más largo, entonces, él va inmediatamente a ver los dedos de ella y ve que están intactos. Otro milagro. Aparte de no quitar las manos. Ahí fue que él vuelve al pueblo diciendo, yo creo. Eso es verdad. Esa aparición, eso es real. No puede ser mentira. Bueno, en fin, ahí se da... La Virgen volvió a pedir en la capilla de nuevo. Esta es una de las veces que la Virgen bajó. Bajó y se encontró con Bernardita arriba de la cueva, ¿no? Al lado del nicho, pero fuera del nicho, por el lado de dentro de la cueva. Que es donde está hoy en día el sagrario de la cueva, ¿no? Donde se guarda el Santísimo. Bueno, del 7 de abril hasta el 16 de julio, que es la última aparición, es un momento de caos allí. Porque las autoridades deciden prohibir que la gente entre en la cueva. No, y que toquen el agua, ponen multas para el que recoja agua. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay un grupo de niñas sugestionadas y tal y cual, que deciden ir a la cueva. Ellas, por Bernardita no iba en esa época. Van a la cueva y suben arriba y se meten por la cueva, por el nicho, ¿no? Donde aparecía la Virgen. Y entrando dentro hay unas cuevas que tienen unas estalactitas y tal. Entonces, por lo visto, una de esas estalactitas que era de color blanco, entonces ella lo ven a la luz de una vela que se ilumina así y tal, y dice que se les apareció la Virgen también, ¿no? Y entonces la gente empieza a ir allí, no sé qué, era todo un cuento, era todo sugestión, era todo, si no era de mala fe, era una cosa absurda. Y entonces hay todo una confusión, una cosa así, ¿no? Se multiplican las visionarias. Hay gente que se le aparece la Virgen también por aquí, por allá y tal, ¿no? Entonces, después la gente va, quita las tablas que habían puesto, la valla que habían puesto para que no... Y Bernardita no comenta nada de eso. Dice... No adelanta nada que pongan vallas, que pongan... Si la Virgen permite, bueno, pues... Pero la gente entra escondida, se lleva el agua, ya se multiplican milagros. No, cuando la gracia arrastra a Dios, claro, quiere... La gente da igual que le pongan multas, la gente sigue yendo. Entonces, al final, la gente... Bueno, pues la propia autoridad dice, no hay nada que hacer. Entonces ya tuvieron que quitar las vallas. Y se da la última aparición, es un día... Ella va sola. Ella siente la llamada ese día 16 de julio. Ella va, pero no va a la cueva. Ella va al otro lado del río, a la otra orilla. ¿Se sabe el lugar donde? Sí, se sabe exactamente el lugar donde fue. Desde la otra orilla del río, fuera de las vallas y todo, ella recibe de nuevo la aparición de la Virgen, pero ya la despedida. Ahí no hubo palabras, no hubo nada. Y ella queda en éxtasis igual, queda pálida, sonriendo, feliz y tal. Y ella cuenta, le preguntan, ¿tú no te diste cuenta? Pero desde tan lejos, tú la veías. Yo la veía como todas las veces, como si estuviera al lado de ella. Entonces, pero estaba en la cueva y a la vez estaba al otro lado del río, lejos, ¿no? Pero era un fenómeno místico, o sea, ¿no? Ella en esa fecha ya había hecho la primera comunión, que había sido su gran deseo de siempre poder hacer la primera comunión, ¿no? Bueno, entonces ahí terminan ya las apariciones, etcétera. Y también el tiempo ya va para fin del podcast, falta poquito. Bueno, ella lo que ocurre es que ella entra a vivir en la comunidad de las Hermanas de la Caridad de Nevers, allí en Lourdes. Ella es como una especie de sirvienta, o sea, ayuda a las monjitas a cuidar de los niños pequeños, pero ahí está más preservada que en el cachot, donde vivía la familia. Porque allí cada 2 por 3 iba gente, no le dejaban en paz. Todo el mundo le preguntaba cómo habían sido las apariciones, que cómo era la Virgen, ¿no? Y que esto y aquello. Y ella estaba agotada realmente. Entonces allí le habían prometido que a él no le iban a molestar, solo que de vez en cuando pues venía una autoridad o no sé qué y la Madre Superiora le tenía que dejar permiso para hablar. Entonces cada 2 por 3 ahí empieza su vida pre-religiosa, hasta que ella ya entra como religiosa de las monjas. Entonces va a tener que ser postulante y novicia en Nevers, ya fuera de Lourdes, y ella ya sabe que no va a volver nunca a Lourdes.
Incluso ella profetiza, dice, intentarán llevar esta carcasa vieja, le dice así al cuerpo de ella, y dice, cuando yo muera, intentaré llevarme a Lourdes, pero no van a conseguir. ¿Y ya cómo de qué edad murió? Ay, no, pues sí que ahora no me acuerdo, pero no murió muy mayor, no, fue joven. No, la verdad es que no me acuerdo. Lo puedo mirar aquí, pero bueno, va a perder tiempo. Después lo miran en cualquier biografía de ella. Exacto. Y quería contar algún pequeño detalle de la vida de ella allí, ¿no? Entonces, eso, como ella respondía con calma y tal a todos los que le preguntaban, pero a veces había gente que le decía, mira, ella está muy enferma porque le daban los ataques de asma. Pero ella le exigían que tenía que salir a saludar a la dama de no sé qué, no sé cuánto había venido. O a tal monseñor, un obispo que quería hablar con ella. Ella tenía que salir y hacía todo el esfuerzo a responder y tal, pero después por la noche ella pasaba unas crisis, unas angustias, unas cosas horribles. Y lo hacía todo con un espíritu de obediencia perfecto. Una humildad impresionante. Ahora, aún así, en ese periodo, es que ocurre un hecho que después el abogado del diablo, durante el proceso de canonización de ella, lo pone como que era un defecto de ella y que por lo tanto no podía ser canonizada. ¿Sabe cuál era el defecto? ¿Cuál era? Dice que un día estaba con un niño en la ventana de la casa, ¿no? Y desde allí se veía el huerto de la casa, donde los niños tenían prohibido entrar porque se comían las frutas y todo eso, entre ellas las fresas o frutillas, ¿no? Que ya estaban empezando a quedar rojitas en esa ocasión. Entonces, desde arriba, el niño miraba las fresas. Y Bernadette también. Y dice, ¿te gustaría comer alguna fresa? Y dice, sí, pero no podemos entrar. Dice, bueno, vamos a ver. Dice, ahí, entonces ella deja caer el zueco de ella. Lo tira dentro de la huerta. Y dice, no, tienes que ir a buscármelo. Y de paso, te agarras algunas fresas. Entonces se fue. El abogado del diablo dijo, no, ¿cómo es posible que ella le anime a robar a otro? No. Sí. Y era toda una cosa porque el niño estaba muy triste, no sé qué tal. Ella quería alegrarlo. Una cosa así. Entonces, porque se llevó 2 o 3 fresas, ¿no? Y había hecho ese truco. Dice, no está prohibido entrar, pero lo que no está prohibido es ayudarme, ¿no? Bueno, contar un poquito qué es el abogado del diablo, porque de repente la gente no sabe qué es. Esa es la manera popular de hablar aquel que es el que tiene que en el proceso de canonización hay un promotor de la causa que explica la vida de las virtudes heroicas de la persona. Pero tiene que haber uno que hace la contra de este procurador de la causa de canonización. El que hace la contra, el que pone las pegas, el que ve los aspectos negativos de la vida del santo, popularmente se le llama el abogado del diablo. Entonces le toca hacer el papel de malo, ¿no? Y tiene que buscar hasta el mínimo detalle de la vida del supuesto santo para que si hay alguna cosa que va en contra de alguna virtud, no se le canonice. Padre, oiga, le quedamos muy, muy agradecidos por haber estado. Pero no me deja terminar una cosa. ¿Quiere contar algo más? Sí, solo algún detalle más. Sí, que son muy interesantes, pero ya para terminar. Terminemos, a ver. Pero son detalles significativos. O sea, ella siempre dijo que el secreto, que le interrogaron muchísimas veces, no da para leer cómo ella respondía con gracia y con chispa cuando le intentaban sacar el secreto. Y decía, no, eso no es un asunto que le interesa a nadie. Dice, es solamente entre la Virgen y yo. Ella me dijo que era solo para mí. Entonces, y ella se escapaba de eso. Se supone que era un tipo de consejo de vida espiritual. Ella sabía que no iba a volver a Lourdes, que iba a morir fuera y que no iba a volver ni después de muerta tampoco. Que los milagros de Lourdes no eran para ella. Ella nunca se curó. Claro. De la enfermedad. Se curó muchos enfermos, pero ella no. Ella sabía que no era para ella. Era como una especie le había dado unas pistas de cómo iba a ser su vida para ayudarla en su santificación. Ella fue tan fiel a eso que ella recibió dones extraordinarios. Ella tenía discernimiento de los espíritus. ¿Ah, sí? Cuando llegaban las nuevas candidatas a ser monjas, porque ya estaba en la casa madre de las monjas en Nevers, la madre superiora, la maestra de novicias, les hacía saludar a ella. Ella vivía como una monja, pero no tenía ningún privilegio, nada. Ella estaba... Y entonces ella la saludaba a todas las monjitas, a todas las postulantes que llevaban nuevas, y después le decía a la Madre Superiora aquellas que tenían vocación de verdad. Impresionante. Tiene muy buena vocación, esta tal, esta no, esta mejor que vaya a casa. Así, era impresionante. Ella veía la vocación del llamado de ella, ¿no?
En una ocasión también pasaron por situaciones críticas, ¿sabes? Que en septiembre de 1870 Francia fue invadida por el ejército prusiano. Entonces los franceses fueron derrotados, el emperador fue hecho prisionero y los ejércitos prusianos fueron avanzando. Y una de las ciudades que iban a ocupar era Nevers. Entonces había un pánico en la población, la ciudad quedó en estado de excepción y pusieron cañones en la azotea, en las terrazas de la casa donde ellas vivían, porque era un lugar estratégico para poder defender la entrada a la ciudad. Y evacuaron a todas las monjitas nuevas y tal, las llevaron. Ella se quedó allí y le decían, ¿tú no tienes miedo a los prusianos? Y dice, no, yo no tengo miedo a los prusianos, ellos hacen su trabajo. Y dice, ¿y a quién tienes miedo entonces? Yo solo tengo miedo a los malos católicos. Claro. Porque era una noción que ella tenía, que parte del castigo de esta guerra, que fue una guerra absurda y tal, un preludio de la Primera Guerra Mundial, era producto de los pecados de los hombres y especialmente de los católicos que tenían una fe que no era coherente con lo que ellos hacían. Hay un principio que es la fuerza de los malos es la debilidad de los buenos. Exactamente. Entonces, si los católicos no llevamos nuestra vida moral de principios católicos, los mandamientos, los sacramentos, claro, los malos van dando pasos. Si no nos convertimos, los que tenemos fe, o sea, en teoría somos católicos, si no cambiamos de vida y somos coherentes con lo que creemos, ¿cómo queremos que el mundo se convierta? Exacto. Ay, qué mal está el mundo. Y tal, pues empiece usted a cambiar, ¿no? Entonces Bernardita decía eso, lo que yo temo es a los malos católicos, aquellos que llevan una vida de acuerdo con el mundo y no con lo que nos enseña el Evangelio, que es el mensaje principal de Lourdes, la conversión, el cambio de vida, la oración, la penitencia por los pecadores. Y en esa ocasión, cuando estaban los prusianos invadiendo Francia, ocurre un fenómeno muy impresionante que después se repite en Fátima. Y es que una noche, la del 24 de octubre de 1870, el cielo de toda Francia y de buena parte de Europa quedó totalmente rojo. Decían, una aurora boreal. Dice, pero no es una aurora boreal. No, en esas latitudes eso es una cosa muy... Y Bernardita comentó, al ver todo el cielo rojo en medio de la noche, la gente pensaba que era cosa de la guerra y tal. Dijo, ni aun viendo esto se van a convertir. Es como que lamentándose de la dureza de los corazones de los que dirigían los países y tal en aquella época, que provocaban esas guerras y matanzas y todo. Y es lo que ha pasado también en Fátima. Cuando la Virgen les dijo a los niños, cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar al mundo por sus crímenes. Y Bernardita interpretó lo mismo, pero prácticamente 50 años antes, ahí en Nevers. Era una monja, era una monjita de una humildad impresionante. Ella contaba, ¿no?, que la maestra de novicias le trataba así, con una dureza especial a ella, como que no tenía ninguna condescendencia con ella. Y ella contaba después de medio riéndose, no había baldosa del convento que yo no hubiera besado. Porque cuando la maestra de novicias o alguna encargada le reprendía por algo, las normas de la congregación era que por humildad la persona, la monjita reprendida, en este caso Bernardita, tenía que arrodillarse y besar el suelo, como en la cueva, ¿no? Ella estaba acostumbrada. Pero dice, yo no besé todas las baldosas del convento. Dice, todo me pusieron penitencia. Y pero ella seguía enferma, ella pasó por 1000 situaciones duras, difíciles, interrogatorios, sufrimientos terribles, la enfermedad se agravó. Y todo por los pecadores, Hasta el último momento, cuando ella va a morir, ella tiene éxtasis, ¿no? Cuando la gente le preguntaba a un sacerdote, ¿la Virgen se parece a la imagen que está en la cueva? Y decía, en absoluto. ¿Sí? O sea, porque la imagen fue hecha de acuerdo con los criterios del artista. Entonces, que no siguió lo que ella le dijo. Ella le dijo, la Virgen estaba firme. No estaba con una pierna un poco más adelante, inclinada así, con la cabeza torcida, mirando hacia arriba y las manos así abiertas. No, ella está con las manos firmes, la cabeza era firme. Ella cuando miraba al cielo, miraba pero en posición erecta, recta, con las piernas firmes también. Y el artista, por eso ella decía, no, en absoluto, pa, y tú, no se parece en nada. Dice, ella también estudió mucho francés y aprendió bien el francés, estudió... Y también comentaba cuando le decían,
¿Cómo era la belleza? ¿Cómo era la Virgen? ¿Cómo era la Virgen? La belleza de ella existe aquí en la tierra. Dice, no. Si los pecadores supieran, decía ella. Si los pecadores supieran. Si supieran cómo la virtud es más bella que el vicio. Exactamente. Solamente sería ver la cara de la Virgen que sea suficiente para convertir el mundo entero. Una belleza sublime. Bueno, ahí sí, ya terminó. No, para contar más. No, aquí dejamos pasar el tiempo. No nos pasamos mucho, pero sí. Daría para contar el post-mortem. O sea, porque el cuerpo de ella fue enterrado y tal, pero después, con el tiempo, se sacó de la tumba. Está totalmente incorrupto. Es uno de los cuerpos incorruptos más incorruptos. Porque hasta la sangre está líquida. Sí, algunas fotos pusimos y la gente quedó impresionada en el podcast anterior. Ahora pondremos algunas otras. Le agradecemos, está padre, flexible, por estar nuevamente en este podcast. Nos gustaría hacer podcast de 2-3 horas para seguir con cada detalle porque hay mucho fenomenal. Después, es que también las apariciones de Fátima está llena de detalles que la gente no conoce. Después hay muchas apariciones aprobadas por la Iglesia que la gente no conoce. Por ejemplo, las apariciones de Akita en Japón. Y son impresionantes. Tenemos que hacer un podcast de Fátima con todos los detalles. Sí, además la Iglesia cuando aprobó las apariciones de Akita dijo, es la continuación de Fátima, lo mismo de Fátima, pero aplicado a los países del Oriente. Solo que da detalles que el mensaje de Fátima que conocemos no tiene. No tiene. Bueno, padre, ahora sí, si usted nos puede dar su bendición final y por intercesión de la Virgen de Lourdes y de Santa Bernardita. Buenísimo. Vamos a dar la bendición a todos, que la Santísima Virgen les conceda esa confianza que tenemos que tener en el poder que ella nos quiso dar en Lourdes, ¿verdad? De curar las enfermedades, de aliviar y convertir las angustias del alma, y convertir a los pecadores. Que todo eso viva en su corazón y en su familia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!